Estamos de regreso, agradezco su permanencia, su sintonía y esta mañana qué gusto me da a mí saludar y recibir y escuchar a mi querida maestra María del Rosario Ramos Oquita. Ella es abogada de profesión con especialidad en Derecho y Psicología de la Familia, especialidad en Tanatología, maestría en Negocios y Mediación, diplomado en Programación de Neurolingüística. Ella está también certificada para facilitar prácticas restaurativas, círculos de reuniones restaurativos, también para guiar círculos transformativos y restaurativos del diálogo, y pues con una experiencia de más de 23 años dedicada a la mediación y a la solución pacífica de conflictos. Así nada más mi interés y de no solo escucharla, sino de poner en práctica eso que usted domina y que usted entiende, mi querida María del Rosario Ramos Oquita, que es el tema de mediación. Y pues bueno, un abrazo hasta Chihuahua y un gusto saludarla desde su natal Cananea. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, mil gracias, Miriam. La verdad que es un privilegio estar en cualquier micrófono y más en estos, que son los que considero míos, de mi natal Cananea. Gracias de veras por la invitación. A Pues tus órdenes. al contrario, Rosario, gracias a usted. Y bueno, el hablar de mediación, a usted incluso pues le ha tocado en responsabilidad tener áreas de mediación a nivel estatal, también en el área educativa, académica, y en el tema de la solución pacífica de conflictos, que bueno, en estos tiempos a nivel nacional donde vemos situaciones tan complicadas todos los días, un día sí y un día y el otro también, vemos conflictos sociales, vemos grescas, vemos conflictos en las redes sociales y en todos sentidos. ¿Cómo decir o cómo entender que esos conflictos pueden llegar a tener solución, pero donde a veces ni siquiera sabemos ni por dónde entrarle, Rosario? Sí, definitivamente. Yo creo que no podríamos empezar a hablar de mediación sin antes no hablar un poquito del conflicto. Y efectivamente, tal y como tú lo manifiestas, tal y como tú lo estás compartiendo, son esas grescas, esas problemáticas que se presentan de manera natural. Y claro que hay épocas y hay momentos en donde parece que se acrecentan, donde crecen estas áreas. Pero yo partiría diciendo que para iniciar en esta conversación, tenemos que aprender a ver el conflicto de una manera sencilla. Y no es tan complicado como queremos verlo o como estamos educados a verlo. Un conflicto que es dos puntos de vista diferentes que creen que no pueden ser compatibles. ¿Y qué hace un mediador? Llegar a, a ayudarles a las personas en conflicto a que vean qué es más lo que tienen en común que a lo que tienen de manera diferente. Todo hecho, toda circunstancia tiene dos o más puntos de vista y cada quien lo ve según los lentes, según su historia, según su sentir, lo ve de una manera diferente. Aquí no podríamos decir que tal o cual es una verdad, que hay tantas verdades como personas hay. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que empezar a ver, que las cosas, entender y comprender que todo hecho se puede ver desde diferentes e interpretar desde diferentes puntos de vista. Y eso tan sencillo es lo que hace un mediador, ayudar a encontrar, a enterarse uno y enterarse el otro de cuáles son esos diferentes puntos de vista como cada uno lo ve. Y por supuesto que se presenta en todas las áreas de la vida. Se presenta en las cuestiones jurídicas, se presenta, es más, yo creo que ahorita en estos momentos de cambio en los que nos encontramos en nuestra sociedad, dentro de los cambios más grandes que tenemos que hacer es educar a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, aprender a ver el conflicto de la manera como les estoy diciendo. Estamos impuestos, y así nos educamos todos, a pelear, a competir, a ganar en razón estoy superior de mi contrincante. Esa es la manera como hasta ahorita nuestra sociedad ha sido formada.
y entrar en esta época de cambio, en esta época de transición. Yo creo que lo principal, y por eso me encuentro ahorita precisamente trabajando en la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua, para poder intentar, o más bien llevar a cabo un cambio de paradigmas sociales, en donde desde nuestros niños y niñas empiecen a pensar en la colaboración y no en la competencia. Empezar a ver las cosas de un punto de vista diferente. ¿Que es fácil? Pues no, nunca ha sido fácil cambiar formas de pensar de una sociedad, pero yo siento que estamos en el momento indicado y que estamos listos, porque todos queremos este cambio. Rosario, ¿cómo encontrar, en el caso y siempre, pues digo, ustedes también de aquí de Cananea, sabe que siempre ha habido problemas sociales arraigados, que siempre ha habido, eh, pues el tratamiento de los mismos, pero desafortunadamente sin soluciones positivas y que luego se arraigan y se quedan ahí esas problemáticas? ¿Cómo precisamente en un país tan convulso, en una sociedad tan convulsa, que luego el tema redes sociales también luego contribuye a veces a que haya más estados de ánimo contrapuestos? ¿Cómo encontrar en ese sentido esos equilibrios y esa mediación y esa solución a los conflictos? ¿Tiene que haber acaso personal de los gobiernos más capacitado o tiene que haber también otra visión de parte de las movilizaciones sociales? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que pueda darse ese proceso de mediación? Todo este cambio definitivamente. Por eso digo que es un proceso complejo, sí, pero no es imposible, Miguel. No es imposible. ¿Qué necesitamos? Número uno, autoridades que crean, que le apuesten a estos cambios. Acuérdate que esto tiene que permear. Si la cabeza no cree, difícilmente va a poder hacerlo, llegar más abajo. Número uno sería eso, una concientización, y yo creo que todo dirigente, independientemente del nivel o empresarial o de gobierno, quiere lo mejor para su equipo. Digo, aquí estamos luchando contra una forma ancestral de pensar. Eso es lo complejo, porque yo me crié que yo, si quería algo, era pelear por ello, igual que te creaste tú, igual que nos creamos todos los que estamos escuchando ahorita. Entonces, es luchar con esto. ¿Qué necesitamos? Una verdadera política pública que le apueste a esto. Número dos, personal capacitado. Definitivamente, esto requiere una especialización. Es más, hay hasta una carrera que es la conflictología. Fíjense cómo hemos avanzado en esta materia, que es realmente aprender a ver y analizar el conflicto con diferentes elementos, de una manera objetiva, de diferentes elementos para tratar de llegar a ello. Lógicamente se requiere personal capacitado y esto, más que nada, yo siento que tiene que ser personal capacitado que crea en estos procesos. Esto es algo que contagiamos. Esto es algo que se tiene que ir, yo le llamo una pandemia de la paz, que poco a poco vayamos siendo más los que creemos en que el diálogo es la manera de resolver nuestros conflictos. Y créeme que hemos avanzado muchísimo. Como mencionaste ahorita, yo tengo 23 años que me dedico a esto. Te puedo decir que hace 23 años, cuando yo recién tomé mi primer diplomado de mediación, todo el mundo me preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata eso? ¿Qué locura es esa? Gracias a Dios, ahorita ya hemos avanzado muchísimo. Para lograr un cambio en una población como lo es mi querido Cananea, ¿qué necesitaríamos? Número uno, yo creo que es llegar a la sociedad por medio, el mayor tipo de conflictos que existen son comunitarios. Definitivamente son comunitarios, son formas de pensar entre la convivencia diaria de los seres humanos. Entonces, sí se requiere gente capacitada y empezar a emprender campañas. Qué hermoso sería que Cananea dialoga, Cananea le apuesta a la paz. Qué hermoso sería. La verdad que yo estoy a sus órdenes, que puede hacerse, claro que se puede hacer. Les comparto ahorita de una manera rápida que sé que la importancia que tiene el sindicato en nuestro Cananea, que es el eje transversal
de todo nuestro pueblo. Y hace escasos 2 semanas, aquí en Chihuahua, se acaba de inaugurar el primer centro de mediación en sede sindical que existe en todo el mundo. No hay ningún sindicato que tenga un centro de mediación. Aquí en Chihuahua, el Sindicato Nacional de Trabajadores, la sección octava, acaba de inaugurarlo. Y precisamente está funcionando de una manera extraordinaria, llevando a qué? A los conflictos de los trabajadores de la educación se resuelvan por medio del diálogo. Qué hermoso que pudiéramos llegar a Cananea y bajarlo desde las escuelas, desde la mediación comunitaria en las colonias y, ¿por qué no?, también entre nuestros mineros y mineras. Rosario, si me permite, hacemos un breve corte y continuamos con usted. Claro que sí, gracias, Miriam. Estamos de regreso, continuamos platicando esta mañana con Rosario Ramos. Ella es especialista en mediación, con muchos años de experiencia y mucho estudio, mucha academia en este tema que a veces sentimos que nos avasallan las problemáticas sociales, nos avasalla el conflicto comunitario, como le llama usted, Rosario, y hablábamos antes del corte, pues, cuáles son las alternativas que se tienen para poder tener una resolución pacífica de conflictos a través de la mediación. Nos decía usted, pues, que la autoridad de cualquiera de los tres niveles de gobierno crea en hacerlo así, en que puede mediarse, en que puede solucionarse las problemáticas a través de la mediación, generar concientización en la gente, también una política pública que le apueste a eso, con campañas, con personal capacitado. ¿Qué más, Rosario? No sé si quedó algo más que agregar en ese tema. Yo creo que un punto básico de cualquier cambio social definitivamente es el ámbito escolar. Llegarle a las nuevas generaciones, ir sembrando ya una educación de nosotros y no en el de yo valgo y te aplasto a ti, sino que nosotros valemos y juntos podemos. Entonces yo creo que las acciones que se toman directamente desde el sector educativo son básicas. La educación tiene la gran tarea y responsabilidad de formar a las generaciones y aparte es donde conllevan padres de familia, maestros y niños y niñas, que eso es lo que hace realmente que exista una horizontal, que sea horizontal estas acciones que podemos tomar. Entonces yo creo que cómo podríamos lograr un cambio en un municipio, precisamente entrarle por escuelas, llegar a la mediación comunitaria y, por supuesto, la laboral también sería básica, precisamente sobre todo conociendo los antecedentes y la importancia de nuestro ente laboral de mineros que tenemos en Cananea. ¿Cómo hacer entender también que no es sinónimo de debilidad el conciliar? ¿Y por qué lo digo, mi estimada Rosario? Porque simplemente el ver el discurso con todo lo que ocurrió en Ciudad de México, una situación Sí, terrible, primero por el hecho de que la gente tiene que salir a manifestarse a las calles porque no encuentran solución a sus problemáticas, eso de entrada, sea cual fuere la causa o el motivo. Y en segunda, una respuesta de decir, soy invencible, ¿sí? A mí no me sí, vas a vencer. A ver, espérate, no te quiero vencer, quiero sí.
quiero solución a las problemáticas. ¿Cómo hacer entender también que la mediación y que la resolución de conflictos no es sinónimo de debilidad ni para quien se manifiesta, ni para quien resuelve, que en este caso es la autoridad? Fíjate, qué importante el punto que tocas, Miriam, definitivamente. El llegar a un acuerdo es de muy valientes, de personas muy valiosas. No es de debilidad, al contrario, es de fortaleza. Fíjate, para poder llegar a un acuerdo, para poder conciliar, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero la capacidad de entender que se vale pensar diferente. Se vale. Por ejemplo, ahorita qué está pasando y que acaba de pasar en la Ciudad de México cuando vimos, y a nivel nacional, que estamos viendo marchas y estamos viendo manifestaciones precisamente de aquellos grupos o personas que piensan diferente a los que están en el poder ahorita. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que es factible y no porque piensen diferente son malos. No, somos seres humanos que cada uno de nosotros, cada mexicano, piensa de una manera única. Entonces significaría que todos los que no piensen como Miriam o como Rosario son malos. Pues claro que no. Entonces, ¿qué fortalezas te requiere? Número uno, entender que somos una diversidad de formas de pensar, de historias, de sentir, y que dentro de todo lo que tenemos, es más lo que tenemos en común y que la única manera como vamos a poder resolverlo es uniendo esfuerzos. Y créeme, cuando uno se sienta con unas personas en conflicto, unos maestros, una pareja, unos vecinos, y empezamos a dialogar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Primero, hacerles entender, ayudarles a que comprendan cómo se ven las cosas desde el punto de vista del otro, que créeme que son interpretaciones completamente diferentes. Y eso si lo llevamos ahorita a nivel nacional, al conflicto que tenemos, yo te aseguro que las cosas se ven muy diferente del lado del Estado a del lado de los que están ahorita manifestándose. Y no por eso están mal, pero en el fondo lo que tienen en común es mucho más. Entonces, eso es llegar a una mediación. Y poniéndolo en un ejemplo muy concreto y muy sencillo, podemos decir un par de vecinos que entiendan que desde el punto de vista de cada uno de ellos, la realidad es una diferente. Y que hay muchas situaciones que supusieron o interpretaron de una manera errónea a cuál fue la voluntad del otro. Y ya una vez que se logra eso, sacar y destacar todo aquello que sí tienen en común. Ahora, respecto de lo que me dices tú de por qué se ve como una debilidad llegar a una negociación, es cuestión de formación, porque así nos educaron. Y piensa, analiza cómo educamos a nuestros niños y a nuestras niñas. Hay que vencer, y yo valgo en relación a que le gané a los otros. Es ahí donde tenemos que empezar. ¿Y en qué En le donde al contrario, beneficiaría? sí, ¿En qué le sí. beneficiaría, Rosario, para ir concluyendo con el tema, a reserva de que le vamos a estar molestando constantemente? Creo que la mediación en todas sus aristas y en todos sus rubros merece ser analizada y que, ¿por qué no empecemos a contemplarla en nuestra comunidad como una real alternativa? ¿En qué le beneficiaría a una comunidad como Cananea, a las autoridades y a la sociedad misma el echar a andar una política pública de mediación? Uy, le beneficiaría en todo, absolutamente, desde la convivencia, el ambiente social, la cuestión económica, en todos aspectos. Es más, podríamos hacer de Cananea el ejemplo como un municipio de paz. ¿Cómo se podría hacer y en qué beneficiaría? El empezar realmente, empezar realmente a emprender campañas desde los diferentes sectores. El ser humano trabaja mejor en armonía que en pleito. ¿Y qué se necesita para hacerlo? Tal y como lo dijiste ahorita. Se requiere primeramente una voluntad de hacerlo, gente
capaz para poder capacitar. Lógicamente, lo básico de cualquier proceso de esta índole es su personal, una formación integral que se requiere y llegar a los ámbitos mineros, llegar a todos en donde podamos poco a poco. Qué hermoso sería, me lo estoy imaginando ya, hacer de Cananea una ciudad de paz. Pues Ahora, Rosario, seguiremos seguramente hablando al respecto. Ojalá que esto que usted nos plantea como una real estrategia de política pública que se está implementando en otros lugares, que tiene casos de éxito, que no es una quimera, no es no. un anhelo, un sueño, es que son muy románticas la Rosario y la Miriam. No, son Sí, estrategias reales, efectivas y bueno, que son mucho sí. mejor que un garrote, mucho mejor que cualquier situación que lejos de llevar a la paz nos lleve a más violencia. La mediación es una estrategia muy efectiva. Entonces, ojalá que en algún momento estemos hablando de ese Cananea que usted ahorita se imagina, un Cananea de paz, mi querida Rosario. Totalmente. Y fíjate, nada más para que, si efectivamente, no es una quimera, no es una ilusión ni es un sueño, es un derecho plasmado en nuestra Constitución. Ahí está. Artículo 17 constitucional establece expresamente la obligación que tiene toda autoridad de proporcionar los mecanismos alternos, que es la mediación, y de privilegiar siempre el diálogo ante todo conflicto. Entonces ahí está, es nada más tomar acciones y creer en que es posible. Pero sí te puedo concluir diciendo que en esto, a pesar que es un derecho constitucional plasmado y que es una realidad que está abordando dentro de nuestra transformación social que estamos viviendo actualmente, sí se requiere soñar con que es posible, pero una vez que soñamos, tomar acciones y hacerlo realidad. ¿Mm? Muchas gracias, Rosario, maestra Rosario Ramos Oquita, especialista en mediación. Un abrazo con todo afecto y seguimos en comunicación si me lo permite. Claro que sí, estoy a tus órdenes. Un saludo a todos mis queridos cananenses, un abrazo y estoy a tus órdenes. En lo que yo pueda ser de utilidad, saben que cuentan conmigo, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rosario. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. hacemos breve corte.